Comentamos hoy la catequesis del Papa León del día 4 de marzo del 2026. Lo vamos alcanzando, incluso vamos a pasarle, creo que en algún momento. Pero bueno, si le pasamos, tenemos otros temas para ir comentando mientras él va haciendo catequesis, porque a veces, si tiene viajes apostólicos o lo que sea, yo creo que lo vamos a pasar. Seguimos con la mirada, la contemplación hacia la Iglesia. Saben que el Papa está revisando, releyendo con la Iglesia cada miércoles en sus catequesis un documento del Concilio Vaticano II que se llama Lumen Gentium, sobre la Iglesia, sobre el misterio de la Iglesia, ¿de acuerdo? Y hoy en concreto, en esta catequesis, él va a tomar una expresión de ese documento y la va a comentar. Y es este: la Iglesia es una realidad a la vez, y esto es complejo, esto nos toca a todos muy de cerca, realidad a la vez visible y espiritual, humana y de Dios. Este es el tema, ¿no? Dice el Papa que ese primer capítulo de ese documento, Lumen Gentium, dice que ahí dice, en el primer capítulo, número 8, los obispos dijeron que la Iglesia es una realidad, este nombre, compleja, una realidad compleja. Y el Papa se pregunta, ¿y qué es la complejidad? Porque nosotros escuchamos esa palabra y nos imaginamos, él dice, alguien podría responder que la Iglesia es complicada y difícil de explicar. No se refiere a eso la complejidad. Dice, otros podrían decir que la complejidad es que como tiene tantos años de historia y no se parece tanto a otras instituciones, pero no es eso la complejidad. El Papa comenta, dice, en latín, la palabra compleja indica, y esto es muy bonito, compleja significa la unión ordenada de aspectos o dimensiones diversos dentro de una misma realidad. Una unión, complejidad, significa no lo que nosotros decimos habitualmente, esto es muy complejo, como desordenado, difícil. No. Es una unión ordenada de dimensiones diversas en una única realidad. ¿De acuerdo? La Iglesia, por tanto, dice, ahí viven, compleja. ¿Cuáles son las dimensiones que conviven ordenadamente en la Iglesia? La realidad humana y la realidad divina. ¿De acuerdo? Realidad humana y realidad divina. El problema está en la I. No está en realidad humana o realidad divina. El problema está en la I. En la I que las une. Porque, claro, algunos van a mirar la Iglesia y van a decir, es que la Iglesia es, pues, una institución meramente humana. ¿De acuerdo? Por otra parte, habría que preguntar, conociendo a la humanidad como una institución solo humana, ¿puede durar tanto? Solo el criterio histórico nos avala. Es decir, Señor, si no hemos destruido la Iglesia nosotros, esto es algo más que humano. Pero algunos la miran así. El otro día esta chica, ¿no?, que decía, vaya chiringuito que tenéis montado, ¿no? Es un chiringuito humano. Lo miran así. ¿De acuerdo? No están mirando otra cosa. Algunos van a decir, la Iglesia, a mí esto no me gusta, y a veces incluso puede ser, ¿no? Incluso un sacerdote lo podemos decir como si fuera una empresa. No, la Iglesia no es una empresa humana. ¿De acuerdo? No es esto. Claro, tampoco nos podemos ir al otro campo. La Iglesia solo es divina. Evidentemente no. Evidentemente no lo es, ¿de acuerdo? Tiene instituciones humanas, somos los cristianos, todo el pueblo de Dios, los que somos Iglesia, y bastante vemos que solo divinos no somos. ¿De acuerdo? Está claro, también es bastante obvio. El problema y la cuestión está en la I que une, en la I, humana y divina. Decíamos el otro día que su origen está en Dios, su origen está en la Trinidad. Dios pensó la Iglesia desde siempre. Quiso la humanidad, quiso enviarnos a su Hijo y quiso la Iglesia. Y quiso la Iglesia, y esto es lo que nos puede provocar un poco de, incluso a nosotros mismos. Quiso la Iglesia así, humana
y divina. En otra parte del documento, como en otros documentos, se va a decir, bueno, la Iglesia siempre tiene que estar reformándose, convirtiéndose. Pero Dios quiso la Iglesia humana y divina, análogamente a su Hijo, humano y divino, Dios y hombre verdadero. ¿De acuerdo? Dice, en el que conviven la dimensión humana y la divina sin separación, pero también sin confusión. Esto es importante porque no está separado lo humano de lo divino, pero solo por fuerzas humanas. Nosotros, como vemos muchas veces claramente lo divino en la Iglesia, por ejemplo en los sacramentos. El sacramento no es una acción humana. El Señor va a servirse de una realidad humana, de una comunidad humana, de un ministro humano, pero el poder de transformar el pan y el vino en el cuerpo no es humano. O sea, ahí se ve claramente que no hay confusión entre lo humano y lo divino. Ahí eso es divino. Hay momentos en la Iglesia, y es muy bonito, por ejemplo, hay un gesto muy bonito en una ordenación sacerdotal. No sé si alguna vez han estado en una ordenación sacerdotal, ¿vale? Pues hay un momento en que los que van a ser ordenados sacerdotes nos postramos en el suelo, tumbados boca abajo. Y en ese momento se invocan a todos los santos de la Iglesia, se cantan las letanías de los santos. ¿Cuál es el sentido? ¿Para que quede bonito? No. Sino que es un acto que humanamente es imposible. El obispo no puede convertir a unos hombres en sacerdotes. El obispo lo que hace es pide a toda la Iglesia, a la Iglesia de la tierra, pero también a todos los santos del cielo, que nos asistan. Porque eso que va a suceder no es humano. No se puede hacer humanamente. El perdón de los pecados. Ahí vemos. O sea, tú vas al confesionario y te encuentras ahí un hombre. Sí, está claro. Pero perdonarte el pecado, el hombre no te dice, Juan Miguel te absuelve de tus pecados. Yo no puedo hacerlo. Yo digo yo, pero en el nombre de Dios. Yo te absuelvo de tus pecados, pero en el nombre de Dios. O sea, la dimensión humana y la divina están sin separación, pero también sin confusión. Porque si no, se puede caer en que algunos actos de la Iglesia son solo humanos. No. ¿De acuerdo? Entonces, en los sacramentos, por ejemplo, se ve con claridad. En los sacramentos. Bueno. Dice, la primera dimensión que se percibe inmediatamente es la humana. La gente ve la Iglesia, ¿qué ve? Lo humano. Hombres y mujeres, con virtudes y defectos, que comparten la alegría y el esfuerzo de ser cristianos, anuncian el Evangelio, quieren hacer presente a Cristo. Dice, pero este aspecto, también las instituciones, no basta para decir eso es la Iglesia. O sea, si alguien ve la Iglesia solo así, le diríamos, te estás equivocando. No basta. Porque posee una dimensión divina. Dice, esta última, y esto es importante, la dimensión divina, no consiste en una perfección ideal o en una superioridad espiritual de sus miembros. No es que nosotros seamos superiores al que no forma parte de la Iglesia. No, sino que la Iglesia, la dimensión divina, no es que nosotros así seamos más perfectos y mejores. No. La dimensión divina, dice, consiste en el hecho de que la Iglesia es fruto del plan de amor de Dios por la humanidad, realizado en Cristo. Cuidado, porque a veces los cristianos podemos actuar en ocasiones con una cierta superioridad moral, sin quererlo, o queriéndolo. Como que, bueno, es que nosotros somos de la Iglesia, los otros no son de la Iglesia. No, hombre, no es esto. Esto no es un club de élite donde uno se apunta. Al contrario, si tú te reconoces agraciado por el Señor y formas parte de su Iglesia, lo que te tienes que sentir es impulsado es a decir, ven tú también, ven tú también. No somos, la dimensión divina no es que seamos perfectos, superiores moralmente. Dice el Papa, la Iglesia vive en esta paradoja. Es una realidad a la vez humana y divina, que acoge al hombre pecador y lo conduce a Dios. Esto es la Iglesia. Volvemos a lo que decíamos la semana pasada. Yo no voy a la Iglesia porque es que los que están allí son todos unos pecadores. Tiene usted razón. Tiene usted razón. Por eso nos consideramos Iglesia católica, venimos a este templo y venimos a decir, Señor, haznos tú como tú quieres que seamos, porque nosotros no podemos. O sea, tienen razón.
¿de acuerdo? Es que esa iglesia, yo no voy, otra cosa es que tú no vengas por eso. Bueno, hombre, ¿de acuerdo? Dice el Papa, la iglesia humana y divina, en el fondo lo que está haciendo es remitir a Cristo, a la vida de Cristo. Y dice el Papa, es muy bonito este texto, dice, efectivamente, quien se encontraba con Jesús por los caminos de Palestina, ¿qué veía? Su humanidad. Veía un hombre, algunos no le reconocen, incluso hacía milagros, decíamos ayer, y no se le reconocía muchas veces. Dice, quien veía a Jesús veía su humanidad, como la iglesia, percibía sus ojos, sus manos, el sonido de su voz. Quien decidía seguirlo se sentía impulsado por que experimentaba una mirada acogedora, por sus manos que bendecían. Pero al mismo tiempo, siguiendo a aquel hombre, dice el Papa, los discípulos se abrían al encuentro con Dios. En la carne, en la humanidad de Cristo, su rostro, sus gestos y sus palabras manifiestan de modo visible al Dios invisible. Esto es la Iglesia. Y este es el reto de la Iglesia. Que nosotros, con nuestra humanidad, pobre, pecadora, mostremos al Dios invisible. Pero es bonito, dice, ¿qué miraba la gente? El rostro acogedor de Cristo. Si la gente mira tu rostro acogedor, puede ser un camino para el encuentro con Dios. Si la gente ve tus brazos abiertos para recibirlos, se pueden encontrar con los brazos abiertos de Cristo, que les recibe. Si se encuentra tu palabra amable, acogedora, paciente, experimentarán y pueden abrirse, no es que por esto lo hagan, al encuentro con Dios, paciente, amable. La Iglesia, dice el Papa, cuando la miramos de cerca descubrimos en ella una dimensión humana hecha de personas concretas, que unas veces manifiestan la belleza del Evangelio y otras veces se cansan y se equivocan como todos. Estos somos nosotros. Sin embargo, precisamente a través de sus miembros y sus limitados aspectos terrenos, se manifiesta la presencia de Cristo y su acción salvadora. Los cristianos tenemos que volver, creo yo, y tiene que formar parte de nuestra espiritualidad, lo vamos a decir al final, a amar a la Iglesia, a sentirnos orgullosos de formar parte de la Iglesia católica, de ser la Iglesia católica. Porque por medio de nosotros Dios ha querido estar en el mundo, actuar en el mundo, santificar al mundo, por medio de nosotros, pecadores, sí, pero Dios lo ha sabido y ha contado con nosotros, para que brille Él, no tanto nosotros. Si la cosa dependiera de nosotros, nos vendríamos arriba. Por eso el Señor nos deja muchas veces pobres, débiles, para que brille Él, porque Él es el que salva. No existe oposición, dice Benedicto XVI, cita el Papa, entre el Evangelio y la institución. Es más, las estructuras de la Iglesia sirven para la realización y concreción del Evangelio en nuestro tiempo. Atención a lo que voy a decir, que lo repite el Papa. No existe una Iglesia ideal y pura, separada de la tierra, sino solamente la única Iglesia de Cristo, encarnada en la historia. Esta es la Iglesia. Esta es la Iglesia que ha querido Dios. Evidentemente, llamada a la conversión. Evidentemente, seguimos al Señor, convirtiéndonos diariamente, eliminando aquellos aspectos que no remitan a Dios, ¿de acuerdo? Siendo serios en lo que no remite a Dios. Pero es distinto eso de ser pecadores. Somos pecadores, pero queremos convertirnos. Distinto es de cuando se mete el lobo. No, mire usted, si usted es un lobo, no puede estar, ¿no? O sea, no, tiene usted que convertirse, ¿de acuerdo? Pero no, cuidado con el pecado, porque a veces esto nos hace sentirnos acomplejados. ¿Cómo nosotros pecadores vamos a hablar a un mundo que nos mira a nosotros? Tranquilo. El mundo también miró a Cristo y muchos no se convirtieron. No pasa nada, tranquilo. Dice, en esto consiste la santidad de la Iglesia. Terminamos ya. En el hecho, la santidad de la Iglesia, ¿cuál es la santidad de la Iglesia? En el hecho de que Cristo la habita y sigue donándose a través de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros. El Señor ha contado con esto. Ha contado con esto. La pequeñez y la fragilidad de sus miembros. Así ha ido la Iglesia a lo largo de toda la historia. Creemos en nuestro tiempo que la cosa se va a pique, que esto está muy mal. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? En absoluto. Ha habido momentos mucho peores en la historia de la Iglesia. Ha habido circunstancias históricas tremendamente peores. Ha habido mucha más corrupción. Si miramos
la parte más humana de la Iglesia con el lobo dentro, ha habido muchas épocas de mucha más corrupción. Ha habido épocas en la historia, ¿de acuerdo? Normalmente siempre coinciden, ¿verdad?, con los cambios de milenio, fechas así, en que ya se decía, ya viene Cristo. Esto está tan mal que ya viene Cristo. Esto se oye muchas veces hoy. Tranquilo, hombre, si en el siglo 1000 también, o sea, en el año 1000 también lo decían. ¿De acuerdo? Y al principio de los siglos, tranquilo, que esto no es así. Vendrá el Señor cuando Él quiera. Pero que no estamos ni en el peor momento ni en el mejor momento. Estamos en el momento de Dios. Estamos en el momento de Dios, en la hora de Dios que ha querido para esta humanidad. Y los santos de todos los tiempos son iguales que tú y que yo. Pero se supieron hijos de la Iglesia y en su tiempo vivieron y amaron como Cristo. Ya está. Había de todo en todos los siglos. Y siempre hubo, el Señor fue suscitando santos. Y hoy lo sigue haciendo. En momentos complejos, ¿qué hace el Señor? ¿Viene y barre con todo? No. Suscita santos. Eso lo haríamos nosotros. Por eso suscita santos. Y el Señor hoy está suscitando santos. ¿De acuerdo? Personas, ¿de acuerdo?, que quieren vivir sabiendo que no son, como decíamos en el Evangelio antes, no son dignos, ¿verdad? No son ellos merecedores, pero quieren vivir ese amor de Dios. Dice, y es bonito, y terminamos con esto, dice, el Papa dice que esto es el método de Dios. Qué bonito. ¿Qué método utiliza Dios? Dice, Él se hace visible en la debilidad de las criaturas, manifestándose y actuando. O sea, Dios ha elegido este método. Se manifiesta, se hace visible en nuestra debilidad, manifestándose y actuando. Esto nos permite, dice, seguir edificando la Iglesia hoy en día. Edificar la Iglesia, que no es solo construir instituciones materiales. Pues construimos este tal, o en Roma se hace esto otro. No, no es esto. Evidentemente no es tanto edificios. Dice, no solo organizando sus formas visibles, sino también construyendo el edificio espiritual que es el cuerpo de Cristo, mediante la comunión y la caridad. ¿Cómo se construye la Iglesia? Esto es bonito. Mediante la comunión de los cristianos y la caridad entre nosotros. Es curioso esto, ¿eh? O sea, ¿es más fácil construir un edificio? Más fácil. Es más fácil construir un edificio que construir la caridad entre nosotros. Más fácil. El edificio pues lo hace bien, tal, de aquella manera, le gustará más o menos a otros, costará más dinero o menos dinero, bueno. Pero amarnos, como Dios nos ama, salir de mí para pedir perdón o perdonar al que me ha hecho daño, esto es la comunidad cristiana. Por eso el Papa dice, la construcción de la Iglesia no es solo que ahora generemos, pues mira, hemos creado en la diócesis esta institución para evangelizar, o esto otro para no sé cuántos, o que no es esto. Es la comunión de los cristianos. Mediante el edificio que tenemos que construir, la Iglesia, ¿cómo la construimos? Con nuestra comunión y nuestra caridad. La caridad, dice el Papa, genera constantemente la presencia del resucitado. ¿Cómo yo puedo mostrar a Cristo? Viviendo la caridad de Dios en mi alma y viviéndola con mis hermanos, entre nosotros. Eso de miradlos como se aman, es esto. Así se construye la Iglesia. ¿Qué es más fácil, vuelvo a decir? Construir un templo. Que no. Ojalá se construyera la Iglesia no, sería más fácil, pues mira, nos gastamos el dinero que haga falta. No es esto. Hay cosas que no se compran con dinero y es la caridad y la comunión entre nosotros. Por eso, él cita a San Agustín. Dice, quiera el cielo que todos piensen solo en la caridad. Solamente ella vence todo, y sin ella de nada vale todo lo demás. Donde quiera que se halle, atrae todo hacia sí. De nada vale, yo lo siento mucho, lo repito aquí, como esta parroquia tiene 4 templos, pues lo podemos decir, de nada vale. 4, como si queremos tener 20. Que esto no significa nada. La caridad. Ni mucha gente o poca. Podemos ser muchos y, como decimos, mal avenidos. Pero pocos con la caridad de Cristo, eso es un fuego. Eso es un fuego que hoy, como siempre, el mundo necesita. La caridad entre nosotros. Esto es complejo, ¿de acuerdo? Pero es lo que construye realmente la Iglesia, ¿de acuerdo? Que todos piensen solo en la caridad. Solamente ella lo vence todo. Y sin ella de nada vale. San Pablo nos lo decía, ya podría yo, pero si no tengo amor, de nada vale. De nada vale. ¿De acuerdo? Yo estoy hablando esto.
Esto, la idea es que construya la iglesia, que nos ayude a construir la iglesia. Pero si yo no tengo amor y esto lo hago por mi propia vanagloria, esto no sirve de nada. De nada. En cambio, si esto es con la caridad de Cristo, esto trasciende fronteras más allá de nosotros mismos y está construyendo la iglesia. En nosotros y más allá de nosotros, ¿no? De una forma misteriosa. Termino, por tanto, como la semana pasada, no me cansaré de decirlo, puntos para nuestra vida espiritual. Recemos por la iglesia. Por nosotros. Recemos por la iglesia. Intercedamos unos por otros. Señor, en la iglesia queremos convertirnos a ti. Señor, hay personas o grupos o situaciones complejas que no te muestran a ti, Señor, porque no son caridad, son odio, son rencor, son división. Señor, danos la gracia para poder vivir unidos, en comunión como tú quieres. Primero, amar a la iglesia, orar por la iglesia, ¿de acuerdo? Y tercero, ¿verdad? Pues podríamos plantearnos, no voy a decir si lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué no esta semana decir, voy a tener un acto de caridad? Un acto de caridad que muestre a Cristo. Que muestre a Cristo. Puede ser algo sencillo. No se tiene que saber incluso, no pasa nada. Un acto de caridad, un aproximarte a alguien y decirle que Dios le ama, un romper un rencor, un acercarte a una situación difícil y ser un puente. Lo que sea, no sé, piénsaselo, pídeselo al Señor, ¿de acuerdo? No voy a preguntar si lo hemos hecho o no lo hemos hecho, ¿no? Yo también me comprometo a esto. Porque esto será lo que, si aquí somos 4 o 6, los que seamos 10 actos de caridad, hombre, no es cuestión de cantidad, pero, hombre, pues ya estamos construyendo la iglesia. Ya está creciendo la iglesia, ¿de acuerdo? Con actos de caridad y de comunión. Vamos a pedirle a la Virgen, a la Madre de la Iglesia. Al final de este documento, el último capítulo, es curioso, en el documento sobre la Iglesia, el último capítulo es una meditación sobre la Virgen. Ya lo veremos. O sea, los obispos, todos los padres del concilio dijeron, ¿y dónde ponemos a la Virgen? Y dijeron, ponla en el documento sobre la Iglesia, para que en ella veamos lo que Dios quiere de nosotros, la santidad de la Iglesia, en una criatura humana. Esto es lo que Dios quiere. Esto es la Iglesia. Por eso le decimos María, Madre de la Iglesia, ¿no? Vamos a rezarle a ella que nos conceda estos dones que aquí pedimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues buenas noches.